Buenas noches, jóvenes. Estamos iniciando las clases de Estadística 1 del día miércoles 13 de mayo. Un momentito, voy a apagar los teléfonos de todos ustedes. Bueno, ya lo tenemos acá. O sea, los micrófonos. Bien, entonces vamos a darle continuidad a las clases. Estamos en el segundo capítulo, segunda unidad. Comenzando a practicar el manejo de los datos, ¿verdad? Habíamos indicado de que los datos que uno está trabajando en estadística pueden venir tal como lo capturamos, o sea, se conoce eso como datos no ordenados, ¿no? Y tener los datos en forma no ordenada, por ejemplo, tenemos 70 datos que me dan ustedes. Andrea Cuba, apague. Andrea Cuba, apague. Ok. Ya. Voy a ir nuevamente a tratar de ver qué es lo que está ocurriendo con sus micrófonos. Lo voy a silenciar a todos, ¿ya? Bueno, ahí está mejor. Sigue Andrea Cuba, sigue teniendo problemas. Sigue. ¿Me puede botar algún, por favor? Ya. Ahora sí. Por favor, apaguen sus micrófonos, que no hay un buen sonido, hay interferencia. Bueno, les indicaba entonces que los datos, por ejemplo, de mis 70 alumnos, hola, vamos a volver otra vez nuevamente a apagar. Ahora sí lo hemos silenciado a todos. Ya. Van a disculpar estas interferencias en las clases. Ocurre. Los datos tal así como vienen, digamos, dados, por ejemplo, yo les pido ciertas características que quiero estudiar de ustedes, de mis 70 alumnos, y le pido su edad, o le pido su peso corporal, o le pido otro tipo, digamos, por ejemplo, su estatura, etcétera. No quiero hacer un análisis respecto a los peso corporal, respecto a la estatura, respecto a las notas que han sacado, etcétera, etcétera. Cualquiera de ellos. Los 70 datos, digamos, si fueran sus edades, tal como vienen, tal como lo hemos capturado, son datos no ordenados. Trabajar con datos no ordenados dificulta, ¿no? Tener, digamos, definir algunas características de esos datos. Es muy difícil, como habíamos visto a veces, ¿no? Muchas veces lo único que podemos hacer son datos, tener conocimiento de quién sacó la menor nota, quién sacó la mayor nota, si estamos en cuestiones de nota. Pero después no podemos sacar así con esos datos, así una visión directa, no podemos saber promedios que hay, cuál es el que más, nota que más se repitió o cualquier otra característica. Mucho más si los datos son más numerosos, ¿no? Cuando uno trabaja, digamos, en la captura de datos en estadística, puede trabajar con una numerosidad mucho más grande que ese ejemplo de los 70 alumnos que tenemos. Entonces, es bueno y es necesario agruparlo esos datos, ordenarlos por rangos o intervalos que llamamos, ¿no? Y ese es, digamos, el objeto de esta unidad o segunda clase, segunda unidad que tenemos, ¿no? Como el manejo de datos. Y cabalmente nos hemos introducido en esa parte de manejo de datos. En una primera instancia hemos estado conociendo algunos conceptos que les recomiendo repasarlos en los anteriores videos, conceptos que vamos a ir manejando como alcance, rango, ¿no? Clase, etcétera, etcétera, intervalos, todos esos conceptos. Y por último llegamos a presentarles una regla práctica o mnemotécnica, como quisiéramos llamarla, de cómo manejar esos datos no ordenados y transformarlos a datos ordenados o clasificados. ¿Ok? Entonces, en eso estábamos, vamos a continuar dándole seguimiento a las clases. Voy a compartir la pantalla entonces con nuestras láminas que tenemos y directamente nos vamos a la práctica. Les recomiendo que tengan
su cuaderno de apuntes al lado y su calculadora. ¿Ve? En este tema del manejo de datos, estuvimos desarrollando un primer ejercicio. Ese primer ejercicio nos dio como datos originales 40 datos que representan, cada uno de los datos representa el número de cabezas de ganado que tienen 40 familias de una comunidad campesina. ¿Okay? Y lo que nos piden era elaborar el cuadro de distribución de frecuencia. ¿Sí? Entonces, hicimos el cuadro de distribución de frecuencia siguiendo los pasos para elaborar el cuadro de frecuencia. ¿Sí? Siguiendo los pasos. Y esos pasos nos llevaron a, siguiendo estos pasos que lo vamos a hacer con otros ejercicios más, nos llevaron a decir que todos estos datos de acá lo hemos transformado ya a datos ordenados. Estos son no ordenados, estos son datos ya ordenados o clasificados, y hemos construido una tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia básica es las dos primeras columnas, donde nos da el número de intervalos y nos da el número de frecuencia que se da para cada intervalo. O sea, qué cantidad, por ejemplo, de familias tienen entre 0 y 1 cabeza de ganado, y así sucesivamente. Además, estuvimos desarrollando todos estos otros conceptos como marca de clase, frecuencia relativa en por ciento, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Entonces, un repaso rápido de lo que hicimos la anterior clase. Vamos a hacer un ejercicio similar para que vayan, digamos, ya profundizando o agarrando bien este manejo de datos. Nos vamos con el segundo ejercicio. ¿Okay? Copien ustedes el planteamiento. Lo tienen ahí en pantalla. Si alguien tiene dificultades de mirar la pantalla, digamos, nos lo hace conocer. Entonces, el segundo ejercicio que ustedes pónganle en este caso, este es el ejercicio 1.2. Identifíquenlo. El ejercicio 1.2. Porque habíamos indicado que todos los ejercicios que desarrollemos en clase y aquellos que yo les dé, ustedes tienen que presentármelo después como trabajo práctico. Ya vamos a explicar después en su momento cuando ya podamos hacer evaluaciones, ¿no? Por el momento estamos practicando y avanzando materia. Pero ustedes vayan guardando todos estos sus ejercicios. Ok. Démonos unos minutos para que todos copien los datos. El ejercicio dice los siguientes datos, estos datos de aquí, son las velocidades de 30 carros que pasaron por un punto de control de velocidad. Estos datos están expresados en kilómetros por hora. Por ejemplo, un auto pasó a 60 kilómetros por hora, otro pasó a 20 kilómetros por hora y así. ¿Ok? Y vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a elaborar un cuadro de distribución de frecuencia. El mismo ejercicio anterior. Me avisan, démonos unos 2 minutitos, 3 minutitos para que todos ustedes copien los datos. ¿Okay? Vamos a agrandarlo un poquito. Se lo dejo ahí sin moverlo para que no lo complique en el copiado de datos. ¿Todavía esperamos? ¿Alguien? No han terminado todavía, ¿no? No, Luisa. Vayan con calma. Vamos a dar un tiempo.
¿Sí? Adelante. Jacqueline no puede comunicarse, no la escuchamos. Quería hacer una pregunta. Jacqueline Serrano. No listen. Allá, apague su micrófono entonces, porque el resuello mismo de usted hace de que se active que usted está hablando. Era su pensamiento, no me parece. Sí, hasta el pensamiento hace bulla, por eso sale acá quien está pensando. Bueno, ¿ya terminaron? Sí, Espero- listen. Sí, listen. Ya, perfecto. Entonces está comprendido qué es lo que vamos a hacer. Estos datos representan el registro que se ha hecho de la velocidad de circulación de las movilidades que han pasado por un punto de control, ¿no? Y cada uno de ellos está expresado en kilómetros por hora. Entonces vamos a elaborar el cuadro de distribución de frecuencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para elaborar el cuadro de distribución de frecuencia? Tengan a mano los pasos, ¿ya? Tengan a mano los pasos, ¿ok? Bien, entonces, yo tengo acá mis pasos, lo voy a copiar aquí que está más pequeño, ¿no? Esto ustedes lo tienen en sus apuntes. Estos pasos los copio para tenerlo a mano, ¿no? En mi ejercicio 2, ¿ok? Me lo voy a poner desde acá, desde arriba. Ok, esos son mis pasos. Lo tengo a mano. Y sigamos los pasos. ¿Todos lo tienen a mano? Comencemos. Lo Sí, primero listen. que hay que hacer es identificar el valor mayor y el valor menor de todo este conjunto de datos, ¿no? Primer paso, identificar el valor mayor y el valor menor. ¿Correcto? ¿Cuál es el valor mayor? 106. 106. ¿Y el menor valor? 10. ¿Dónde está el 10? 10. Están los dos juntitos. 10. 106 y 10. Entonces pongámoslo aquí. Mayor, valor mayor igual a, yo estoy trabajando ahí en Excel, ustedes trabajen en su a pulso o en Excel si tienen, vayan familiarizándose, es igual a 10. No, mayor es 106. Y el valor menor es igual a 10. Correcto. Vaya que esto. Y lo vamos a poner. Caramba, disculpen. Valor menor igual a 10. Correcto. Tanto esto como esto los acercamos. Y esto de acá y esto lo acerco para tener una mejor visión. Ok. ¿Cuál es el segundo paso? Rango. Determinar el rango. Determinado. Rango, voy a poner aquí, va a ser igual al valor mayor menos el valor menor. O sea, esto va a ser igual al valor mayor menos 10. 96 salen. menos 10. Ok, yo estoy formulando. 96. Igualito vamos
acercarlo este acá y lo vamos a acercar este acá, ¿ya? Ok. Determinar el número de intervalos K aplicando esta fórmula. ¿Ok? Ustedes vayan haciéndolo a pulso, como dicen, ¿no? Entonces yo voy a copiar K igual. Y aquí voy a tener, ya yo sé qué es eso, lo voy a copiar la fórmula de acá. ¿No es verdad? Lo voy a copiar esta fórmula. Con la fórmula. Ok. En este caso, entonces, lo único que voy a cambiar, ¿cuántos datos tenemos? Alicia. ¿Cuántos datos tenemos? 30, dice. ¿Ah? 30 datos. 30 datos. 30. Perfecta, 30 datos. Lo único que yo ya tengo la formulita, entonces le cambio 30, ¿sí? Y me da 587. No sé si a ustedes le dio 587, a ver, chequéenlo, verifíquenlo. Sí, también. Sí. Sí, era esa. Entonces, si alguien se pregunta de dónde sacó el 30, pues sacamos el 30 de número de datos. ¿No, verdad? Sí. El número de datos, hay 30 datos. ¿Alguna pregunta? Vamos a ir con calma. Vamos a ir con calmita. ¿Todo está claro hasta aquí? Yo digo eso porque Sí. yo siempre tengo alumnos que aparecen después, ¿no? Y eso, digamos, siempre les he recomendado que no hay que dejar pasar las clases porque si no, no van a poder acompañarlo. Entonces, aprovechen ahora que estamos yendo con calma. Ya. No son 24, son 30, no, eso sí son 30, no, es Son que no 30, se veía ¿no? bien. Cuéntelo bien, ok. Pensé que eran Bueno, 24. entonces, K quiere decir el número de intervalos con los que se tiene que trabajar. Se debería trabajar. ¿Qué hemos hablado respecto a K? Digamos que este es 587, que es 5.9 prácticamente. Es un primer valor aproximado del número de intervalos. O sea, cuántos intervalos vamos a tener en nuestro cuadro de frecuencia. Por ejemplo, volvámonos al otro ejemplo. ¿Cuántos intervalos vamos a tener aquí? Aquí, por ejemplo, estamos trabajando con 6 intervalos, ¿verdad? 6 intervalos. Volvamos. Sí. ¿Ok? En este caso es el primer valor aproximado porque no podemos trabajar con 5.9 intervalos, ¿no es verdad? O trabajamos con 5, o trabajamos con 6, o trabajamos con 7. Eso ya depende de que está, digamos, haciendo el ejercicio. En este caso, ¿qué hemos dicho? En primera instancia, ustedes tomen el valor más aproximado a este valor que salió de la fórmula. ¿Cuál es el valor más aproximado? 6. 6. Seis. Entonces vamos a trabajar con K igual a 6. Sí. ¿Correcto? Vamos a trabajar con 6 intervalos por el momento. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, Lisa. No sé, con toda confianza, yo sé que de repente hay algunos que recién están participando y ahí con seguridad que no van a entender y aprovechen que estamos yendo con calma y con paciencia, como dicen. Bueno, sigamos. Con toda confianza, hágalo. Punto 4. Determinar la amplitud o ancho de clase. O sea, el W, o sea, el ancho de clase se presenta con la letra W. W es igual al rango dividido entre números de intervalos. ¿Ok? W es igual al rango, el rango 96 dividido Entre 6. número de intervalos. Perfecto. 16. Sí. 16. 16. Bien. Este punto Dicen, 5. ¿puede volver ¿sí? a explicar el ancho de clase? El ancho de ¿Puede clase. volver a repetir? Ya, el ancho de clase, ya que hemos hecho un ejercicio anterior, es este. Por ejemplo, este ancho de clase es 2. ¿Por qué? Comienza desde 0 y le aumenta 2.
El otro intervalo es de 2, le aumenta a 2, es 4. El otro intervalo comienza de 4, le aumenta a 2, es 6. Entonces tenemos que conocer el ancho de clase. ¿Ok? ¿Y cómo conocemos el ancho de clase? Para trabajar con anchos de clase iguales, porque aquí toditos tienen ancho de clase 2, 2, 2, 2, 2, ¿no es verdad? 2. Entonces hay que Sí. aplicar esta fórmula. W, que es W, WI, ancho de clase para todos los N, digamos, intervalo, va a ser igual al rango. El rango es 96 dividido entre K, que es el K que hemos definido es 6. ¿Sí? Entonces, nuestra fórmula es rango dividido entre número de intervalo. 96 dividido 6. ¿Ok? Voy a volver a apagarles los micrófonos, jóvenes. Apaguen sus micrófonos si no lo van a utilizar para objeto de la clase, ¿ya? ¿Ok? ¿Está claro el que me hizo la pregunta? Sí, Lizzy. Ya. Está. Bueno, sigamos. Decíamos, el punto 5 y el punto 6 es para verificar si vamos a comenzar y terminar, comenzar con 10 y terminar en 96, o sea, incorporando todos los valores. O de repente hay que irse un poquito atrás, de repente con 9.5, o irse un poquito adelante, más de, digamos, aquí, entre 10, que es el menor, y terminar en 106. De repente habría que haber un margen de desplazamiento que comenzar poco antes de 10, 9.5 o 9 kilómetros por hora, o un poquito más de 106, a objeto de que todos estos valores de acá, todos estos valores que tenemos, digamos, estos datos puedan entrar en la tabla. ¿Sí? Entonces, el punto 5 y el punto 6 es para ver si no hay un desplazamiento. Entonces, el punto 5, ¿qué nos dice? El recorrido ideal, RI, es igual al ancho de clase W por K, que es el número de intervalos. ¿Sí? O sea, el recorrido ideal va a ser igual al ancho de clase, que es 16, multiplicado por... Me van a esperar un momentito, voy a cambiar el idioma, el teclado, voy a hacerlo en inglés. Estoy mirando, multiplicado por K, número de intervalo, 6. ¿Sí? Entonces 96. ¿Ya? Ese es el recorrido ideal. Que ya estamos viendo que el recorrido ideal está coincidiendo con el rango, ¿no? Si coincide con el rango, no hay margen de desplazamiento, y aquí con esta formulita lo vamos a chequear. El margen de desplazamiento es recorrido ideal menos rango dividido entre 2. Y es 0, ¿no es verdad? Margen de desplazamiento es igual al recorrido ideal, que es 96, menos... Ay, caramba. Disculpen. Esto va a ser igual... Disculpen que cambié al teclado. El recorrido ideal es W igual a W por 6. Ok. El margen de desplazamiento es igual a recorrido ideal menos
Menos el rango. Menos el rango, gracias. Es que como cambié el teclado en inglés porque no encontraba unos símbolos, me confundo a veces. 0. 0, ¿verdad? O sea, no hay margen de desplazamiento, en otras palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a comenzar con 10, que es el valor menor, y vamos a terminar en 106. Eso quiere decir. ¿Ya? Cuando hubiera un margen de desplazamiento acá, lo que tienen que hacer es, antes de trabajar con un margen de desplazamiento, cambiar el número de intervalos. Porque aquí dice, puede trabajar con 6, puede trabajar con 5, puede trabajar con 7. Tratar de que en lo posible no haya margen de desplazamiento, 10 y 106. Pero si hubiera, digamos, en cualquier caso, hay que trabajar con un margen de desplazamiento, pero esos son casos muy raros, casos muy raros. Bueno, me apareció el aviso de que nos quedan unos cuantos minutos. Si se corta esta sesión, inmediatamente ustedes entren con con el mismo enlace para darle continuidad a la segunda parte. Ok, bueno. ¿Alguien tiene alguna consulta de esto último sobre el punto 5 y 6? Vuelvo a repetir, es solamente para ver si hay algún margen de desplazamiento. ¿Está todo hasta aquí claro? Dicen, Bien. Sí, ahí Lisa. donde dice, ¿Sí? una pregunta, dicen, donde dice margen de desplazamiento igual al recorrido ideal menos 2, y esa rayita es dividido sobre 2. Dividido sobre 2, tiene toda la razón. Dividido 2, igualito va a ser 0, ¿no? Gracias, me faltaba Igual, la o sea, fórmula. no. Gracias, gracias. ¿Seguimos? Bueno, Sí, una vez ya hemos hecho todo este conjunto de cosas, vamos a comenzar a encontrar los valores de los límites inferiores de cada clase, ¿no? O sea, vamos a encontrar estos valores, los límites inferiores de cada clase, estos valores de aquí. Este es un límite inferior, este es límite superior. No, vamos a encontrar, vuelvo a repetir, estos valores. Entonces, el límite inferior de la clase del primer intervalo. ¿Cuál será el límite inferior del primer intervalo? Límite 1 le ponemos, ¿no? Va a ser igual ¿a qué? Al valor menor menos el margen de desplazamiento. ¿Cuál es el valor menor? 10. 10. Entonces, el valor menor, 10, menos el margen de desplazamiento. ¿Cuánto es el margen de desplazamiento? 0. 10. Fíjense ustedes, el límite, estamos partiendo del menor valor. No hay ningún margen de desplazamiento. Eso nos está diciendo. Si hubiera un margen de desplazamiento, este margen de desplazamiento va a reducir este valor, ¿no? Vuelvo a repetir, son casos raros esos márgenes de desplazamiento. El límite 2, límite inferior del intervalo 2, ¿a qué va a ser igual? Al valor del límite 1 más el ancho de clase. Entonces tenemos el límite 1 inferior 1, ¿cuál es? 10. ¿Sí? Y le sumamos ancho de clase. 16, ¿está correcto? Sí. Por favor, apaguen su micrófono. ¿Hay alguien que tiene ahí su micrófono? Ok, gracias. Y sucesivamente vamos encontrando los valores de los límites inferiores para cada intervalo, haciendo esa operación que es reiterativa. Al límite anterior, 2, le sumamos el ancho de clase. Vayan ustedes haciendo ese ejercicio. Un ancho de clase. Si alguien tiene algún problemita del seguimiento, nos avisa.
El límite 5. Pancho de comer. Y el límite 6. Ancho de clase. ¿Todos han encontrado los límites inferiores de los anchos de clase o de cada intervalo? Sí, Lice. No hay Sí. nadie que tenga problemas. ¿Hay alguien que tiene mal su micrófono? Ok. Si quiere, digamos, comunicarse algo, mande un correíto, mande un chat. Bueno. Vuelvo a repetir. ¿Alguien tiene alguna dificultad para ver, digamos, para haber seguido todo esto que hemos hecho? ¿Está correcto? Bueno, sigamos. Ahora que ya sabemos que vamos a trabajar con 6 intervalos y conocemos los valores de los límites inferiores, vamos a hacer nuestra tablita. ¿Ya? Y yo la voy a copiar esta tablita. Desde aquí. Desde aquí la voy a copiar. ¿Ok? Ustedes hagan lo mismo en sus apuntes. Yo voy a, un momentito, aquí voy a insertar más bien. Ay, caramba. Licenciado. Hice mal la operación. Creo que se está dando vuelta mi equipo. Ya se va a acabar la reunión, nos volvemos a unir, ¿no? Sí, sí. Ya. No, pero una vez que se acabe, todavía seguimos. Yo hice un movimiento mal en mi equipo, por eso Se colgó. se me ha colgado. Ojalá que lo recuperemos. Y no hay que darle reiniciar nomás. Ah, en ese caso, no, vamos a ver qué ocurre. Bueno, sigue.